Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Vengan a descubrir otro Ecuador, el que surge de la riqueza de sus ideas y enormes talentos. En los próximos capítulos, el científico, escritor y divulgador español Pérez Tupiñá recorrerá todo nuestro país en busca de los cerebros más creativos, para reconocer la grandeza de un Ecuador que cambia y se proyecta al futuro. Esta semana comprobaremos que la frontera entre lo químico y lo natural no existe y que sin la química el mundo sería peor. Sí, créanlo. Veamos cómo los descubrimientos de la química y la nanotecnología aportan ya soluciones a grandes problemas de la sociedad actual. Si les digo que vamos a hablar de química o de nanotecnología, quizás cambien de canal. Pues no, vamos a hablar de grandes avances en medicina, en medio ambiente, en lucha contra la contaminación, en impresionantes nuevos materiales, incluso de la cocina, del arte y del amor. Pero que sepan que aquí también hay mucha química. Bienvenidos al Ladrón de Cerebros. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día es la contaminación. Cada año se producen más de 280 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Una gran parte se recicla, pero mucho termina en bosques, ríos y finalmente en los océanos. Se ha calculado que entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico acaban llegando a aguas oceánicas. Esto es especialmente grave porque el plástico tarda entre 500 y varios miles de años en degradarse y genera problemas en el crecimiento y supervivencia de plantas, animales terrestres y marinos. ¿Qué podemos hacer? Me han dicho que en estos laboratorios están degradando plásticos de una manera muy especial. Vamos a ver si pueden hacer algo con esto que les traigo. ¡Taxi! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me puede llevar a la universidad, por favor? Soy Alexandra Narváez, tengo una hija y me gusta mucho la idea de poder transmitirle a ella la importancia justamente de lo que es usar y conservar nuestra rica biodiversidad. Hola, estoy buscando a la doctora Alejandra Narváez. Sí, está en la oficina de más adelante. Hola. La doctora Narváez está en los pisos de arriba. Acaban de llegar, sí, ya, chao. Hola. Hola. ¿Doctora ¿Cómo Narváez? estás? Sí. Muy bien, encantado de conocerla. Le traigo un regalito. ¿Qué me traes? Es que me han dicho que usted degrada el plástico. Yo no. Sí, estamos haciendo investigaciones con microorganismos en el Ecuador que degradan el plástico. Ah, o sea, los microorganismos sí que lo degradan. Sí, yo no. Pero esto no es muy habitual tampoco, ¿no? Porque una botella así, si la dejamos en el Amazonas, en el campo, ¿cuánto tarda en degradarse? Puede ser miles de años. ¿Miles? Sí. ¿Y han encontrado de verdad unos hongos que lo degradan muchísimo más rápido? Sí, en realidad estamos trabajando con un hongo que crece en la Amazonía ecuatoriana que tiene la capacidad de producir como parte de su metabolismo sustancias que permiten degradar el plástico en mucho menor tiempo. Ah, ¿como cuánto, por ejemplo? El laboratorio tiene la capacidad de degradar plástico en 15 días, in vitro, ¿no? Esto es fascinante. Pero claro, en condiciones de laboratorio, en plaquitas, o sea, no estamos hablando de una botella entera, ¿no? Claro, bueno, pero me imagino que estáis trabajando para que después esto sea incluso todavía más rápido, porque puedo imaginar que el objetivo es utilizar hongos para degradar plástico o entender cómo el hongo degrada el plástico para hacerlo en el laboratorio después. Hay diferentes componentes.
seguir haciendo un estudio de la biodiversidad ecuatoriana para saber si es que otros hongos tienen la capacidad de degradar plástico. En este caso, este hongo tiene la particularidad de hacerlo en condiciones anaeróbicas, es decir, sin la presencia de oxígeno, que es muy importante cuando se habla de un relleno sanitario. Y también entonces conocer justamente qué hace este microorganismo, este hongo, en su metabolismo para poder producir ciertas sustancias que le ayudan entonces a comerse el plástico, ¿no? Al conocer ese proceso, ¿no es cierto?, uno puede entonces reproducir eso en condiciones de laboratorio, ver las moléculas específicas que producen esto e incluso llegar a de pronto sintetizar estas moléculas, hacer, digamos, ya un producto químico industrial que se podría aplicar en estos rellenos sanitarios. Y esto es un poco lo que se ha hecho con medicamentos, ¿no? Muchas veces de la naturaleza se utilizaban plantas para curar algunas cosas y luego dices, oye, si sirve para curar, pues investigamos cuáles son las sustancias químicas que tienen estas plantas para quizás sintetizarlos en el laboratorio y convertirlos en fármacos, ¿no? Exacto. Eso también contempla justamente este tema de biodescubrimiento. Evaluar todas las capacidades que tiene la naturaleza. En este caso, nosotros trabajamos específicamente con estos hongos endófitos, pero las plantas también tienen estas capacidades, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es seguir investigando, buscando en toda esta rica biodiversidad ecuatoriana qué capacidades tienen estos microorganismos. Si es que tienen capacidad antimicrobiano, antifúngico, antiparasitario, incluso tienen capacidades antitumorales, es decir, para combatir el cáncer. Entonces, realmente la gama de posibilidades es muy amplia. Podemos seguir investigando para conocer justamente cuál es la molécula específica que tiene esa característica particular, porque los microorganismos o los hongos en este caso producen una mezcla de compuestos biológicos, ¿no? Entonces uno tiene que ir disgregando esta mezcla de compuestos para saber cuál de esos específicamente es el que se encarga de tener esa actividad. Entonces realmente es una investigación que tiene varios ejes, ¿no? Esta parte de biodescubrimiento, después una parte de caracterizar químicamente ya más profundamente, y luego, a largo plazo, hacer la aplicación, ¿no? Sea en el campo industrial o agrícola o de salud humana, farmacéutica, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde ve el futuro con este caso de los hongos que degradan plástico? Con las investigaciones que se continúen, hay mucha posibilidad de encontrar realmente estos mecanismos puntuales y poder implementar esto ya en una aplicación industrial. No estoy hablando de aquí a 5 años, estoy hablando de aquí a unos 10, 15 años. Porque en estos momentos sí que se está extrayendo una riqueza de la naturaleza, que es el petróleo. Pero esta riqueza que estáis explorando es mucho más a largo plazo e incluso más rentable quizás, ¿no? Bueno, hay que recordar que el petróleo es un recurso no renovable, entonces se va a acabar en algún momento. La biodiversidad es un recurso renovable. Y realmente hay demasiadas cosas por descubrir todavía. El Ecuador es un país mega diverso, entonces hay una infinita posibilidad de encontrar el valor agregado a esa naturaleza, ¿no? O sea, en todas las cosas que hemos conversado, en aplicaciones industriales, farmacéuticas, terapéuticas, realmente es algo que tendríamos que mirar a futuro. Eso sí va a ser lo que nos dé la pauta para tener investigaciones que aporten realmente al aparato productivo, a cambiar justamente la matriz productiva en el Ecuador. Y por eso merece mucho la pena preservarla, ¿no? Conservación y uso. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Si es que solamente conservamos, se queda guardado. Necesitamos usarla, descubrir todo su potencial para que se pueda conservar también a la par. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo durante los segundos que dura un beso? ¿Qué contienen las gotas de lluvia? ¿Qué inunda nuestro cerebro al estar enamorado? Todo es química, desde lo más pequeño como percibir la fragancia de una rosa o el aroma de un café recién hecho, a lo más grande como un volcán en erupción. La química nos ayuda a comprender el mundo, pero también a resolver problemas concretos, como la lucha contra las enfermedades. El ser humano ha puesto nombre a objetos, a seres vivos, a las moléculas que los componen, a los átomos que constituyen esas moléculas y a los fenómenos que rigen la relación entre ellos. La química descifra esas relaciones y nos ayuda a entender los engranajes de la naturaleza. ¿Es un hilo de araña natural o sintético? En la naturaleza hay sustancias químicas que pueden matar,
y otras curar. De la misma manera que pasa en los laboratorios. La diferencia es que cada vez somos más capaces de dominar el mundo microscópico, hasta el punto de tener una nanotecnología que nos permite obtener nuevos productos y materiales sorprendentes a través de la manipulación a escala atómica. Dicen que Steve Jobs fue un gran creativo por diseñar un teléfono sin teclado. Y sí, lo fue. Pero no hubiera sido capaz sin un ingeniero que diseñara un nuevo material que permitiera crear pantallas táctiles. Los químicos, los nanotecnólogos, son grandes creativos porque crean materiales que no existían en la naturaleza. Yo creo que deberían ser incluso considerados los grandes creativos de la historia actual de la humanidad. Vayamos a ver a uno de estos grandes creativos aquí en Ecuador. Como químico que soy, me hacía mucha ilusión encontrar a nuestro siguiente cerebro, Luis Cumbal, nanotecnólogo y paradigma de la investigación en Ecuador. Aquí la ciencia soluciona primero los problemas locales y luego consigue una repercusión internacional, de lo pequeño a lo general. Vamos a hablar con él de algo muy pequeño, la nanociencia y la nanotecnología en la que es especialista junto con un grupo multidisciplinar de jóvenes doctores. Y comprobaremos si entre nosotros también hay buena química. Yo creo que los científicos ecuatorianos podemos hacer muchas cosas por nuestro país. Podemos limpiar la contaminación de las aguas subterráneas empleando materiales elaborados aquí en el país. Y creo que eso sería el aporte de un ciudadano común y corriente como soy yo. Y soy hincha del Nacional. Doctor Cumbal, me hace mucha ilusión hablar con usted. ¿Cuál es la problemática concreta que usted encontró en las aguas y cómo la solucionó y cómo llegó a este éxito? Bueno, el primer proyecto que yo hice cuando retorné de mi doctorado es tratar de caracterizar las aguas de la laguna de Papayacta. Esta laguna en el 2004 fue contaminada por residuos de petróleo. Y el momento de que hicieron la caracterización encontraron arsénico. Entonces el arsénico que encontramos allí es de origen natural, porque viene arrastrado por las aguas del río Tambo y también por descargas de aguas subterráneas que vienen del monte Baños. Entonces lo que hicimos fue tomar las aguas al otro lado de la laguna, en una vertiente por donde salen las aguas de la laguna de Papayacta, y esas aguas las trajimos acá y aquí las aplicamos en un prototipo. Pero el material que nosotros utilizamos para remover el arsénico es un material que fue hecho localmente, claro, con residuos de camarón y de cangrejo. Entonces esos los hicimos un polvo y luego formamos unas esferas y en esas esferas impregnamos los óxidos de hierro para remover el arsénico. Un poco para que los espectadores nos entiendan, ¿qué es lo nano? ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología utiliza elementos que tienen una milésima parte del tamaño de un cabello. Son elementos que van desde 1 a 100 nanómetros. ¿Y qué tipo de nanomateriales, por ejemplo, estáis haciendo que son como si cortáramos un cabello en 1000 pedacitos? Bueno, nosotros estamos trabajando aquí en el laboratorio en nanomateriales en base de hierro para la parte de remediación ambiental. Esas nanopartículas están siendo aplicadas para lo que es captura de metales pesados desde suelos y aguas subterráneas contaminados por la minería. Hemos hecho otros ensayos igualmente para degradar compuestos clorados que tienen cloro, y también ahora estamos intentando hacer remediación del petróleo que contamina la zona oriental del país, empleando
una combinación de nanopartículas con microorganismos. Es súper interesante porque antes en el programa estábamos viendo que degradaban plástico con microorganismos. Bueno, lo que vamos a hacer en este proyecto es, vamos a utilizar las nanopartículas y vamos a romper las cadenas largas que tienen los hidrocarburos de petróleo, especialmente los petróleos pesados, y que se vuelvan estos compuestos de petróleo más pequeñitos, y allí es donde van a intervenir los microorganismos para degradar ya esas cadenas de petróleo bien pequeñas. Hemos hablado mucho de las nanopartículas y de su importancia, pero ahora vamos a verlas por primera vez. Antes, pasaremos por el laboratorio donde las sintetizan. Para realizar nanopartículas nosotros necesitamos un ambiente que esté con 0 oxígeno en el agua. Entonces, aquí estamos nitrogenando el agua. Vamos a utilizar esta agua para poner en cada uno de los reactores y vamos a mezclar con los reactivos. Son nanopartículas de hierro, entonces son multicomponentes en base a hierro. Aquí está el reactivo, los reactivos que vamos a utilizar en los tanques. Entonces, es una reacción de óxido-reducción. Entonces, en el primer reactor vamos a ubicar el hierro, el cloruro de hierro, y en el otro, pues, el reductor. Y mediante un intercambio de electrones va a existir la óxido-reducción. Y el hierro que está aquí amarillo, pues va a cambiar a hierro negro. En ese momento podemos ver en estado líquido la sustancia, las nanopartículas en estado líquido. Y dices que las podemos ver, además, por lo pequeñitas que son. Sí, lo podemos ver. Tenemos en el laboratorio de caracterización de nanomateriales, porque obviamente a simple vista no, a simple vista no. Es imposible verla. En el mundo se fabrican muchísimos tipos de nanopartículas, con aplicaciones en medicina, en el tratamiento contra el cáncer, en las energías renovables, para hacerlas más eficientes y baratas, en nuevos materiales con múltiples aplicaciones. Y es por ser tan y tan pequeñas, las nanopartículas de los materiales que conocemos adquieren propiedades inesperadas que las hacen muy valiosas, de lo pequeño a lo general. Por eso es tan importante analizarlas a fondo una vez obtenidas. Alexis, trajimos unas muestras de nanopartículas de multicomponentes. Soy Alexis, soy físico francés. Mi esposa, que es ecuatoriana, me hizo conocer el país y me encantó, así que me quedé aquí. Como persona y como físico me encanta trabajar en materiales que son muy pequeños, hasta poder ver átomos. Esto es un difractómetro de rayos X. Hace lo mismo que se hace en un hospital cuando uno va a hacerse tomar una radiografía X. Toma una foto de la estructura interna del cuerpo. Aquí lo mismo, los rayos X son emitidos y lo que vamos a captar es su estructura interna. ¿Veis el interior de los átomos? No, lo que vamos a ver, digamos, es cómo los átomos son estructurados entre ellos. Y lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, es tomar las nanopartículas de Luis y prepararla para que con los rayos X podamos identificar sus estructuras. O sea, como el esqueleto. Es como un esqueleto, exacto, algo parecido así. Estos son los equipos que son utilizados para hacer la caracterización de las nanopartículas. En este equipo, que es el microscopio de barrido, podemos ver la morfología de las nanopartículas. Como la forma, ¿no? Sí, la forma que tienen. También nosotros tenemos otro microscopio, el de fuerza atómica. Ese nos sirve para medir las propiedades de las nanopartículas. Y acá en el microscopio de transmisión de electrones podemos nosotros mirar, en cambio, el tamaño que tienen las nanopartículas. Estos equipos son nuevos, hemos comprado el año anterior por noviembre
¿Qué puede costar un microscopio de estos? Uno de estos está aproximadamente $500,000. ¿2 millones entre los 4? Sí. Wow, esto es una gran inversión, ¿no? Es una buena inversión, sí. Si hablamos de futuro lejano, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar en estos ámbitos de nanomedicina, de energía, en el futuro? Bueno, yo creo que estos nanomateriales van realmente a revolucionar el mundo. Se habla de que la nanotecnología va a ser la tercera revolución industrial, porque va a estar presente en una serie de elementos. Las computadoras van a ser más pequeñas, porque obviamente la capacidad de almacenamiento en un chip nano va a ser mucho mayor. Entonces estamos hablando de cosas maravillosas. Igualmente ahora se está haciendo nanorobots que pueden igualmente ayudarnos en algunas de las tareas que nosotros tenemos como habitantes de este planeta. Yo a veces cuando hablamos de materiales pienso, no sé, en raquetas de tenis. O sea, si vemos cómo jugaban con las raquetas de madera hace 40 años, pero ahora hay como de grafeno, que es súper fuertes y no pesan nada. No sé, es como un ejemplo, ¿no?, para ilustrar ese desarrollo de los materiales. Sí, en realidad el grafeno tiene muchas aplicaciones. Nosotros vamos a utilizar grafeno como uno de los componentes nano para mejorar la resistencia de los polímeros. Si mejoramos esa resistencia al impacto, podemos aplicar, por ejemplo, en chalecos antibala de menor peso, en cascos de combate, igualmente de menor peso, o en otras aplicaciones cotidianas. Aquí estáis haciendo una ciencia muy encarada a la innovación, a solucionar problemas concretos de la población y de la sociedad. Yo vengo de Estados Unidos, pero soy de España. En Estados Unidos se hace de todo, tanto básica como aplicada. Pero en España, por ejemplo, hay una carencia en ciencia aplicada. Se publica mucho, pero no está encarada tanto a la innovación. Y aquí sí que me parece que estáis trabajando en esta dirección, ¿no? Sí, o sea, realmente es algo que nos está diferenciando del resto del mundo, realmente. Que estamos identificando los problemas que tiene el país y tratando de resolverlos. Yo creo en el talento ecuatoriano y por eso es que yo, por ejemplo, trabajo con chicos de acá de la universidad y de afuera de la universidad, pero yo creo que nosotros como ecuatorianos sabemos de nuestros problemas y podemos resolverlos. Hola, soy Gustavo. La afición de la ciencia nace en mí desde muy pequeño con la habilidad para poder desarrollar el sentido de la vista. Era un jugador de fútbol y en el cual pues, el desarrollo de los sentidos es vital y eso me permitió básicamente tratar o encontrar ciertas habilidades en mis sentidos que son indispensables para el desarrollo de la ciencia. Hola, soy Andrea. Descubrí mi gusto por la ciencia cuando estaba en 8º nivel de la carrera. Me gusta mucho la investigación porque gracias a ella se puede uno desarrollar personalmente y ayudar al resto de personas. La primera revolución industrial fue la de la industria mecanizada. La segunda, la de la tecnología. Y ahora, muchos expertos hablan de que la tercera revolución industrial se puede producir gracias a la nanotecnología. He de decir que me llenó de alegría conocer a los ecuatorianos que están colaborando en la llegada de este gran avance que en los próximos años puede revolucionar el mundo. La riqueza de la biodiversidad de Ecuador parece inacabable y nos muestra una vez más que abarca todas las disciplinas. Porque al igual que en la naturaleza, en la ciencia todo está relacionado. La química y la nanociencia han demostrado hoy su potencial para luchar contra la contaminación del medio ambiente y para crear nuevos materiales con infinitas aplicaciones. La apuesta de Ecuador de confiar e invertir en ciencia para resolver las problemáticas ambientales, sanitarias y sociales parece ser la vía acertada en el camino a la prosperidad.
Nuestros cuerpos están hechos de órganos, los órganos están hechos de células, las células están hechas de moléculas y las moléculas están hechas de átomos. Todo lo que nos rodea, nosotros mismos, el agua de la lluvia, la base neurológica de las emociones, son átomos bailando al son de fuerzas y enlaces químicos. Es un mundo invisible, pero que ahora, gracias a la ciencia, podemos observar, comprender, incluso manipular para crear nuevos materiales, nuevos fármacos e incluso, a quienes se atrevan, sociedades más prósperas.